pero dejé a la psicóloga porque prefiero pagarte a ti. Porque yo ahora llego a mi casa y estoy bien, estoy feliz en mi casa. Dicen que eres el promedio de las 5 personas que más escuchas. Por eso te traemos gente que tiene mucho que contar, para que puedas hacértelo interesante y tener siempre de qué hablar. Al final, para conseguir orden, tienes que crear un desorden. Por ejemplo, un armario, vaciamos todo encima de la cama y hay gente que ve eso y hace... Yo te lo voy a poner perfecto para que cuando vuelvas veas realmente el por qué estamos haciendo esto. Para mí el orden no debería ser nunca urgente. Es importante, pero no urgente. Nosotros ya hemos aprendido. Ahora te toca a ti contarlo. Empieza Made Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del equipo. Hoy con Ana, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Pero bueno, muy ilusionante, la verdad. Genial, pues antes de meternos a conocer esa profesión nueva de la que nos hablas, tenemos ahí unas cartas del Dixit, como puedes ver, con una pequeña dinámica que vamos a hacer ahora y retomaremos al final del episodio. Entonces nos gustaría que cogieras 3 cartas, ¿vale? Y las vamos a dejar boca abajo en la mesa, ¿vale? Para luego al final del episodio verlas y ver qué nos dicen y hacer una pequeña referencia a todo lo que hemos hablado. Venga, vale. Pues entonces dejamos 3 por ahí. Una del medio y una del final. Esto, listo. Genial. Perfecto, y esto lo dejamos por aquí. Vamos entonces con las preguntas. Venga. Empezamos ya con el contenido, si te parece. Nos comentabas un poquito pues, de tu historia, ¿no? ¿Qué te llevó? ¿Cómo fue tu historia para dedicarte a lo que hoy te dedicas? Pues yo estudiaba, nada tiene que ver, yo estudié turismo, trabajaba en hoteles, me gustaba mucho, pero bueno, se me acabó el contrato y dije, ¿y ahora qué hago? Decidí que era momento de ser mamá. Encontré un contrato que me venía bien para el tema de la maternidad y ahí se me cambiaron las tornas totalmente. En ese momento yo ya quería empezar a estudiar esto, que fue en 2018. Me despidieron por quedarme embarazada, fue un juicio, bueno, fue bastante largo la historia y al final se me fue alargando, pero bueno, decidí que quería empezar con esto porque unos familiares, yo vi que necesitaban ayuda y yo dije, bueno, no me quiero meter en esto porque al final a nivel personal pues puede crear algún conflicto y entonces busqué si había alguien que se dedicaba a esto y descubrí que sí, que había además una escuela, que era una profesión real, que ya había gente viviendo de esto y dije, bueno, pues nada, hay que intentarlo, o sea, si a mí también se me da bien y lo hago desde siempre de forma intuitiva. Pues antes de seguir, yo creo que es muy importante poner en contexto de qué es esta profesión, porque creo que aún no lo hemos dicho y Vale. como tú decías, eres organizadora profesional, Sí. Algo que cuando escuchamos por primera vez puede llegar a impactarnos porque no estamos acostumbrados a escucharlo. ¿Nos podrías decir un poco en qué consiste tu trabajo? Pues yo me dedico a ayudar, sobre todo a ayudar a la gente a retomar su orden cuando a veces, pues por motivos laborales o personales, se nos va un poco de las manos, o la gente que nunca tuvo una metodología, pues crearla y sobre todo que sea personalizada, atendiendo pues a la forma de vivir, a sus circunstancias, etc. Y ahí estoy, con todo lo relacionado con el orden y además dando talleres también. ¿Cuál es quizás el principal mito o la principal dificultad que ves que hay en cuestión al orden y que quizás es el motivo por el cual está emergiendo, ¿no? esta figura a un nivel profesional, que es tan importante? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que el consumismo nos ataca por todos lados, el marketing ayuda mucho a ello y al final pues cada vez los pisos también son más pequeños, entonces pues no, una cosa es imposible con la otra y al final tampoco tenemos mucho tiempo para ponernos a ordenar y todo se va acumulando, entonces bueno. Cuando decidiste hacer este cambio de vida, cuando decidiste tomar este nuevo camino, ¿cuál crees que fueron los cambios más grandes a nivel de tu vida personal cuando empezaste a crear estos hábitos de orden? Yo siempre fui como muy ordenada dentro de mi desorden, que mucha gente me dice, pero en serio, tú debiste de ser como muy obsesiva desde pequeña y no es verdad. Es cierto que yo aprendí mucho de mi abuela, por ejemplo, que tú da igual la hora que entras en su casa, que estaba la casa perfecta. Mi madre siempre tuvo el tema del papeleo súper al día, o cuando con las muñecas, ¿no? Zapatitos por un lado, los vestiditos por el otro, lo tenía como en cajitas muy organizado, pero luego con la adolescencia yo era una más, o sea, era un desastre por todos lados.
Y bueno, al final, pues cuando ya me hice más mayor, vivía en un piso muy pequeñito. Cuando ya tuve a mi hijo dije, uff, es que aquí o salen las cosas o salimos nosotros. Y ahí sí que me puse más en serio y realmente me di cuenta pues, de todo lo que conlleva el orden, que a nivel salud mental me parece fundamental. Me parece muy importante este concepto de el orden dentro de tu desorden, porque cuando vemos el significado de orden, podemos decir que es el mismo significado para todos nosotros. Es decir, todos vemos el orden de la misma forma. No, para nada. Para nada. Y al final también es importante eso, o sea, porque si no, si queremos llegar a unos estándares a los que nuestra cabeza no da, o sea, no podemos ser todos perfectos ni con la casa que no se mueva un jarrón un centímetro, porque eso tampoco es bueno, ni mucho ni poco. Entonces, creo que el orden viene bien a todo el mundo, eso sí que es cierto, que a veces uno de los tabús de mi profesión, o sea, de los tabús no, ¿cómo se dice? No me sale ahora la palabra. Bueno, uno de los mitos de mi profesión, de lo que siempre se suele decir, esto es solo para gente que es desordenada. No es cierto, es que hay gente que es ordenada, pero no tiene una metodología. Entonces ese desorden es como me pego un maratón y luego a los 3 días, 3 semanas vuelve a estar desordenado. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante del orden es que lo personalicemos a cada persona. Y en las propuestas que intervenís, en este caso, ¿cómo de importante es al final que la persona quiera cambiar? Porque no sé cómo os encontráis la situación cuando pues, tienes que hacer un trabajo, pues no sé si en una casa, incluso en una empresa, supongo que también, ¿no? Que al final, si es efectivamente algo para solucionar una situación caótica de un momento, pero realmente la persona sigue con esos hábitos, no se soluciona nada a largo plazo. ¿Cómo abordáis estos aspectos? Para mí lo fundamental es escuchar. Hay una parte que la gente no entiende, me dice, te mando un par de fotos y ya está. Y digo, ya, pero es que yo tengo que saber tu historia. O sea, yo tengo que saber cómo vives, qué horarios tienes, cuánta gente vive en tu casa, si colaboráis todos, si no, y a partir de eso crear una metodología. Porque entonces, si no haces eso, es cuando vuelves a lo mismo. Si creas una metodología que esté adaptada a esas circunstancias, entonces sí, es cuando funciona. Y al final para mí es la base de mi trabajo. Es que lo comparo siempre, y siempre cuando lo digo con medio vergüenza, pero yo siempre me comparo con un psicólogo, ¿no? Mi idea es darte las herramientas para que no me tengas que volver a llamar. Si luego por un momento puntual lo necesitas, perfecto, pero que tú sepas apañártelas tú solo y que eso se mantenga en el tiempo. Para mí es lo fundamental. No sé si contesté a tu pregunta, a lo mejor me lié un poco. Entiendo que es una parte, porque claro, yo eso era algo que no tenía en cuenta. Yo pensaba que igual una persona que se dedicara profesionalmente a organizar, pues acudía al sitio, lo preparaba, lo dejaba todo perfectamente, pero lo que nos cuentas, hay detrás una parte de comunicación con esa persona, de ver cuáles son sus hábitos para que intente cambiar, ¿no? Y que tú le acompañas, podéis acompañar a los profesionales del orden en este sentido. Hay las dos partes, o sea, hay gente que realmente lo que quiere es, te llamo cada 6 meses, no me preocupo de nada, haz tu magia y ya está. Hay gente que quiere eso, que en mi caso, quizás por mi forma de enfocar el negocio y de transmitirlo, es la gran minoría. La gran mayoría lo que quiere es cambiar, es crear un método que realmente funcione y que su casa funcione. Y entonces para eso sí, es fundamental. Y durante todo este acompañamiento que le haces a la persona que te pide ayuda, ¿cómo son los pasos? Es decir, tú empiezas mirando el sitio, el espacio físico, empiezas mirando más un poco su historia, por qué tiene esos hábitos. ¿Cómo es este proceso de acompañamiento? ¿Tienes sesiones después de que ya se realizó el orden dentro del hogar? ¿Cómo es todo esto? Yo, lo primero que hago cuando me contactan es marcar una visita de valoración. Yo como trabajo en la zona de Galicia, pero también trabajo fuera, hay veces que puede ser presencial, que para mí es lo ideal, y si no lo hago, lo hacemos online. A través de un vídeo, si es online, y si es presencial, pues una vez que llego a su casa, lo que hago es, vale, me enseña, imagínate, vamos a hacer la habitación del bebé. No quiero que me enseñes solo la habitación del bebé, porque yo quiero que me enseñes toda la casa, aunque no la hagamos toda, pero así mientras me vas enseñando, te voy preguntando, me vas contando, voy viendo cuando entras en una habitación si entras más angustiado o menos, y entonces ya sé que ahí hay algún foco positivo o negativo en el que me tengo que centrar. Entonces,
es importante ver todas las partes. Luego hacemos el trabajo, si está la persona, pues ya le voy explicando cómo lo hacemos, el por qué, que también es importante, porque muchas veces no tienes esa visión espacial que a lo mejor yo sí que tengo, y entonces prefiero que lo entiendas realmente y te lo explico. Y luego, evidentemente, hay un seguimiento, sí, porque muchas veces lo que yo creo que puede funcionar no se adivina. O sea, yo puedo tener unos patrones, pero a veces no funciona y le digo, bueno, pues ¿quieres que lo hagamos? Vale, pues prueba a hacerlo así tú solo y vemos a ver. Y entonces, pues sí, vamos viendo, pero sí, hay un seguimiento y de hecho me hace gracia que algunas personas luego a los 6 meses me mandan fotos de, mira, sigue igual, ¿qué te parece? ¿Estás orgullosa? Y digo, sí, claro, y es muy ilusionante, la verdad. ¿Y cuál suele ser el lugar, quizás, o ese punto crítico de desorden normalmente? Entiendo que los armarios, o el armario de la ropa, ¿cómo debemos ver esa situación? No sabría decirte, es que claro, no hay un patrón. Es cierto que los armarios suele ser un punto conflictivo, las cocinas también, lo que pasa que ya ni siquiera llegamos a darles importancia, es como, bueno, una cosa más, un lote más, no importa, cierro la alacena y la despensa ya no lo veo. Las habitaciones de los niños, sobre todo cuando son pequeños, también es un foco de bastante desorden. Bueno, no hay un patrón. En todo esto que nos hablas, la cocina, como dices tú, es un punto que yo tengo la sensación, por ejemplo, desde que me fui a vivir solo, de que la cocina tienes que estar limpiándola 24 horas al día. Nunca puede estar limpia. Es decir, tú la dejas limpia y a los 10 minutos ya vuelve a estar sucia. ¿Cómo podemos hacer ese proceso, a lo mejor, de un punto donde es tan clave que manchamos tanto, para tener hábitos que la mantengan limpia? Yo ahí, esto me hace mucha gracia, yo ahí tengo que citar a Arguiñano, ¿no? De que hay que limpiar mientras vas trabajando, eso para empezar, ¿no? Mientras va haciendo chup chup, tú vas limpiando, recogiendo, la otra sartén la vas lavando, eso es fundamental. Y luego, es cierto que cada cocina es un mundo y que, bueno, los electrodomésticos cada vez tenemos más y ocupan más, pero intentar tener las encimeras lo más despejadas posible. Esto ya no es un truco de minimalismo, sino es un truco de orden visual, de evitar ese ruido, que el ruido, bueno, también se ve. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, así hablándolo, ¿no?, con varias personas y demás, un poco este tema del orden, hay a muchas personas, quizás a otras no, que les genera ansiedad o estrés, lo que nos comentabas, ese ruido visual, ¿no? ¿Cómo deberíamos gestionar este aspecto en el caso de que, pues, yo estoy con mi pareja y uno de los dos, pues, no tiene ningún problema con ese ruido visual y el otro sí? Vale, esto también es un motivo de llamada cuando hay un conflicto ahí en la pareja, porque al final es cierto que lo que hablábamos antes, un poco los estándares de cada uno, y hay que llegar a un acuerdo, o sea, al final es comunicación y entendimiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues es que no hay otra, hablando, y no alguno de los dos tiene que ceder, los dos tienen que ceder. Vale, ¿cuál es tu mínimo? ¿Vale? Y esto es lo máximo que yo puedo dar para no volverme loco y pensar que realmente lo estoy haciendo por ti, ¿no? O sea, también es cierto que si hay mucho desorden, es más difícil de verlo que cuando todo está ordenado y hay una cosa fuera de lugar. Que eso también ayuda mucho a la gente que me contrata o que viene a mis talleres, y lo explico mucho. Realmente el crear una base es fundamental. Vamos a hacer un reset. A veces me dicen, es que no sé por dónde empezar. Coge todo y mételo en una bolsa. Todo lo que haya encima, todo, mételo en una bolsa. Y es más fácil eso, porque levantas la vista y está ordenado, que no, ahora empiezo por aquí, pero claro, voy a llevarlo allí y allí ya está todo fuera de lugar. Entonces es más fácil coger la bolsa e ir sacando una cosa, otra cosa. En los 10 minutos que tengas después de comer, cuando los niños se acuestan, márcate 10 minutos al día, aunque sea, pero vas sacando de la bolsa. Y cuando se va vaciando la bolsa, eso es alivio. Realmente, cuando hablamos de orden, indirectamente hablamos también de bienestar, porque realmente el orden va más allá de lo físico. Entonces también tiene mucho que ver con nuestra mente, con si estamos tranquilos, si no. Entonces, como experta en esto, ¿qué relación crees que tiene el orden con nuestro bienestar? Totalmente directa. Es que, de hecho, a mí me pasa, ahí ya no me hace falta ni que ponga ningún ejemplo de ningún cliente, es que a mí me pasa. De repente, a lo mejor estoy más estresada y no me doy cuenta, y un día estoy en el sofá y levanto la vista y digo,
pero ¿desde cuándo está eso ahí? O sea, ¿por qué lleva eso ahí? Y no me di cuenta y aún no lo recogí. Y ahí es cuando digo, ostras, ¿qué está pasando en mi vida? Vale, voy a parar, frenar y realmente me doy cuenta, pues sí, pues tengo una temporada de más estrés, de más trabajo, de que no paro en casa, y ahí es cuando me doy cuenta. Pero a ver, quizás es defecto profesional, pero yo lo veo a través del orden. Y tengo clientes, también siempre pongo este ejemplo, tengo una clienta que me dijo, mira, estoy pasando un mal momento económico, pero dejé a la psicóloga porque prefiero pagarte a ti. Porque yo ahora llego a mi casa y estoy bien. Antes llegaba, bueno, antes es que no llegaba, intentaba llegar directamente para cenar y meterme en cama. Y ahora estoy feliz en mi casa y mi hija puede invitar amiguitos y, jolín, es que eso no hay dinero que lo pague. Podemos ver un poco reflejado entonces nuestro estado de ánimo, nuestro estilo de vida en el orden que tenemos en tanto nuestro trabajo, hogar, con amigos, familias. ¿Puede verse reflejado? Sí, 100%. 100%. O sea, ya te digo, este caso, por ejemplo, es que cambies tu vida porque de repente tú eres una persona muy social. De estos casos tengo muchísimos, de decir, es que yo me encantaba tener a mucha gente en mi casa y a veces le pregunto, ¿y cuántos años hace? Y dice, pues 8, 10, que no viene nadie a cenar a mi casa. Y gente que tiene, pues, una zona increíble. Y dices, no, porque me da vergüenza. Es que si viene alguien, incluso aunque venga a traerme un recado, es que se le atiendo en la puerta. Y ostras, cambia. Y bueno, yo para eso, pues que me siento súper feliz de poder ayudarles, ¿qué voy a decir? Hay diferentes tipos de personas en ese sentido, porque habrá personas que, pues eso, pueden estar en casa tranquilamente y no tiene que estar todo perfectamente colocado, y después otras personas que, lo que comentábamos antes, ¿no? Igual hay más ruido visual y no les influye. Entiendo que en este sentido la experiencia que nos contabas es una persona que le afectaba mucho esto, ¿no? Porque realmente dejar un psicólogo, una psicóloga, que también es tan importante, es que este aspecto, que igual puede parecer igual menos importante, pero realmente te puede causar a nivel psicológico. Sí, porque mucho. al final estamos muchas horas al día en nuestra casa y quieras que no, es importante. Es cierto que, por ejemplo, a veces me pasa con las parejas, ¿no? Es que yo, claro, lo que hablábamos, yo lo veo todo desordenado y tal, y es que a él le da igual, digo él por poner un ejemplo, ¿vale? Y es que a él le da igual. Cuando ya llega el orden, muchas veces, o por ejemplo eso, parejas que me dicen, no, es que mi marido no le dije nada porque es que yo qué sé, me da vergüenza y tal. Y luego me llaman pues a la semana o a los 15 días, oye, que dijo mi marido si puedes venir porque su armario también a lo mejor necesita una vuelta. Y entonces digo, jo, es que al final cuando tú ya ves el orden, lo agradeces y lo ves diferente, pero a veces el llegar ahí es como que te da más pereza que ganas de hacerlo. ¿Cuál crees que es como el mayor error a la hora de mantener un hogar limpio y ordenado? Yo creo que no ir día a día, pero como en todo en la vida, si vas día a día es todo mucho más fácil. Al final la acumulación, tanto de cosas, que esto sí que es un problema, ¿no? El no comprar bien, el caer en el consumismo, el no pensar realmente lo que necesitas y comprar por comprar. Y luego eso, en el día a día, bueno, lo dejo aquí y ya mañana lo recojo todo. Es mejor ir pasito a pasito, cada vez que toques algo, o sea, no le dejes en otro sitio, déjalo directamente en su sitio. Y hay una frase que los organizadores repetimos mucho, que para mí es fundamental, y es un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Para mí no hay nada fuera de lugar en esa frase, me parece súper importante. A veces no tenemos sitio para las cosas. ¿Y cómo podríamos igual, a ver, entendiendo que lo que nos comentabas, que es diferente para cada persona, pero establecer una rutina teniendo en cuenta quizás eso, no sé, antes nos comentabas 10 minutos todos los días igual para hacer esa rutina de orden, o cada cosa en su lugar, pero claro, luego estamos, ¿no?, en la vorágine del día, que también hablábamos, y al final una cosa va contra la otra y al final uno por otro la casa sin barrer. Sí, yo que soy muy estoy mucho en redes sociales, es cierto que a veces nos bombardean, ¿no? Pues porque tenemos que hacer tantos minutos en el gimnasio, tantos minutos cocinando, el skincare, y yo entiendo que sumar más presión a la gente de, no, tienes que estar 15 minutos ordenando. Bueno, no me gusta frustrar a nadie, pero realmente es que ni siquiera necesitas esos 10 minutos. Si tú, según vas haciendo, vas guardando,
y sobre todo eso, el no tener la duda de, vale, ¿y esto dónde va? Porque entonces empiezan a estar cosas fuera de su sitio porque no lo tienen. Entonces, el tomarte un momento para decidir dónde va cada cosa nueva que compres, voy a darle su sitio, es fundamental, porque vas mucho más rápido. En cuanto empiezas a dudar de esto, dónde va, dónde no, ahí ya lo chafaste todo. Y durante el día a día hay mucha gente que se va de su casa por la mañana y llega por la noche. Entonces, ¿crees que son importantes estos rituales diarios de tanto cuando me levanto como antes de irme a acostar, qué debo de hacer? Es decir, ¿debo de tener siempre una checklist, por así decirlo, de cosas que voy a hacer antes del día siguiente o el día anterior? Sí, vosotros que os dedicáis a la educación, yo también doy talleres para niños y nos centramos mucho en las rutinas, ¿no? Los niños necesitan rutinas, ostras, los adultos también. Entonces, cuanto más rutina tengas para todo, mejor. Si tú te acostumbras, lo que dicen, ¿no? 21 días para tener un hábito. Si tú te acostumbras a todos los días hacer la cama, antes de irte a trabajar, el cepillo de dientes, no dejarlo encima del lavabo, sino guardarlo en su sitio, al final es todo mucho mejor. Entonces sí, cuantas más rutinas tengamos, mejor. Y para los niños también, que bueno, ya que lo digo, pues también, el orden también. Y relacionado con, porque claro, antes nos comentabas, tú que estás en redes, que se promocionan tanto estas casas de revista en las que todo está perfecto, el minimalismo. ¿Qué puedes comentarnos en cuanto a minimalismo y orden, ¿no? ¿Es algo beneficioso? ¿Tendríamos que intentar ser un poquito más minimalistas? A ver, lo hablábamos fuera de cámaras, le decía yo, dentro del orden yo tiro al minimalismo, pero porque es mucho más práctico. Al final, si tengo menos cosas que ordenar, evidentemente voy a acabar antes. Pero además, si tengo menos cosas, tardo menos en elegir qué ponerme. Bueno, para mí el minimalismo tiene muchas ventajas. ¿El problema ahí cuál es? Que mucha gente confunde el minimalismo con una casa vacía y fría. Y no es para nada eso. Yo, por ejemplo, me considero una adicta a los recuerdos, me encantan los álbumes de fotos, practico el scrapbooking y para mí eso es fundamental tenerlo en mi casa. A mí me hace feliz eso. A otra gente le hará feliz su colección de bolsos. Entonces, bueno, pues cada uno que tenga, pero realmente lo que te haga feliz. Y todo lo que no te haga feliz, no lo uses, no sea práctico, fuera. Si entendemos eso como minimalismo, evidentemente yo apuesto 100%. ¿Y cómo crees que influyen ahora las nuevas modas de redes sociales, TikTok, sobre todo de artículos nuevos y nuevos de venta, súper baratos, que te llegan, Shein, Temu, todos estos tipos de artículos de orden para casa? Al final, ¿son útiles, no son útiles, debemos utilizarlos, no? Hay una moda ahí que es la moda de lo aesthetic, que es como que nos obligan a tener una casa de revista y al final muchas veces llego a casa de mis clientes y me encuentro con, compré esto, ¿hace cuánto que lo compraste? ¿Lo puedes devolver? No, lo tengo ahí desde hace 5 meses, pero no saben usarlo. Para su casa no es práctico. Entonces, también cuando me llama un cliente me dice, pero yo voy comprando cosas y siempre le digo, no, es que seguramente podamos aprovechar muchas de las cosas que tengas en tu casa y ni siquiera te haga falta comprar nada. Y muchas veces es eso, es adaptar nuestros espacios, nuestros cajones, o incluso alguna vez tuve casos de decirme, es que pensé que iba a quedar como más arcoíris. Y le digo, pero si vistes casi todo de negro, ¿cómo te va a quedar arcoíris? Pero claro, tenemos unas expectativas por culpa de las redes sociales que luego no son reales y también muchas veces les bajo un poco de la nube directamente diciéndoles que, vale, yo te lo pongo estético y yo te lo pongo precioso, pero tú lo vas a ser capaz de mantener, porque tenemos que ser realistas con nuestra vida y con nuestras ocupaciones y nuestras prioridades, que en el orden también hay que diferenciar mucho de lo urgente, de lo importante, y para mí el orden no debería ser nunca urgente. Es importante, pero no urgente. Por ejemplo, un armario, porque como decías, en redes sociales, los famosos armarios que están llenos de ropa, que tienes muchísima ropa. ¿Cómo deberíamos tener un armario funcional? Es decir, que vemos, echamos un vistazo, podemos ver, podemos ordenar todo fácil. ¿Cómo debería de ser ese armario, por ejemplo? Ahí, bueno, un armario cápsula que está ahora un poco de moda, que es tener X combinaciones de camisetas, pantalones, zapatos, que puedas ir combinando entre sí y que nos crean, digamos, looks o estilismos de forma fácil. Eso sería como lo ideal. Es cierto que habrá gente que dirá, bueno, pero es que a mí me gusta como más colorido, más accesorios.
hay cada uno adaptarlo sobre todo a su espacio, porque muchas veces vemos armarios que están apretadísimos, que no cabe más y que la gente sigue comprando ropa. Bueno, si es tu caso y ya tienes el armario hasta los topes, lo que tienes que hacer es sacar ropa, es descartar lo que ya no te sirve, lo que no te gusta, lo que te sienta mal porque cambiaste de peso, lo que o se deformó porque ahora la moda pues ya sabemos cómo es. Entonces el descarte también ahí es fundamental. Y usamos un 20% de la ropa que tenemos, que es una barbaridad. Es un poco el principio de Pareto, que seguro que lo conocéis, pero es una barbaridad. Entonces, no consumamos tanto porque al final ya estamos viendo que eso, por suerte, sí que está de moda también, que no todo es malo en las redes sociales. Pues cómo están los desiertos de ropa con etiquetas y al final el mundo no es infinito. Y nos comentabas del armario, y yo estaba pensando en los cajones, por ejemplo, que también se acaba acumulando siempre y un día lo abres y está de una forma que nunca te imaginaste. ¿Hay alguna, digamos, forma óptima de tener organizado un cajón? Para mí, el principio del orden, y esto para todos los espacios y todo lo que sea relacionado con esto, es descartar, categorizar y dar su lugar. Primero es el descarte. Si no debería estar en ese cajón, no debería estar ahí. Lo quitamos, lo sacamos. Déjalo encima de la mesa temporalmente, pero vamos a dejar en ese cajón solo lo que tiene que estar ahí. Y una vez ahí, separar, pues si son, pues en el caso de un armario, pues pantalones con pantalones, sudaderas con sudaderas. Si ya lo quieres ordenar por color para que quede más bonito, pues perfecto. Y más práctico, porque muchas veces tenemos todo mezclado y a veces de repente lo ordenas por colores y dices, pero yo ¿por qué tengo 14 camisetas negras? Y esto es un ejemplo real de clientes con la bolsa de una tienda y de decir, no, compré esto ayer, tienes que guardarlo también. Y le digo, pero mira, tienes otras 14 iguales. Y dice, es que claro, estaban ahí en el fondo y no me di cuenta. Digo, ya, pues por eso ordenamos por colores, no solo por la estética. Y eso, la forma de ordenar es categorizar, o sea, es muy importante que cada cosa tenga su sitio, pero que tenga su sitio con sentido, ¿no? A veces, por ejemplo, yo lo explico en algún vídeo en redes, digo, yo tengo el limpiacristales en una botellita pequeña en el baño. Habrá quien diga, ostras, pero es que eso no es su sitio. Digo, pero ¿por qué no? Si lo uso todos los días, en un segundo le doy, ya queda limpio y ya está. ¿Por qué tengo que irme a la lavandería a cogerlo? Si lo puedo tener aquí cerca, entonces para mí tiene una lógica. Entonces, si tiene una lógica, está bien. Y cuando interactúas con estos clientes, muchas veces no surge el problema de tengo esto por si acaso, por Sí, si claro. en un futuro lo voy a usar y le preguntas cuánto tiempo llevas sin usarlo y dice, no, está nuevo. Entonces, ¿cómo crees que deberíamos enfocarnos en echar un vistazo a nuestra casa y decir, vale, esto no lo necesito, ¿cómo me puedo deshacer de él? ¿Cómo haces ese efecto de decirle a tu cliente, si no lo llevas usando durante 5 años, ¿por qué lo vas a usar en un futuro? Hay gente que me dice, no, esta es que se me rompió la batidora y esta es la nueva. Y le digo, ¿y la vieja? Ahí, por si acaso. Y digo, pues si tuviste la necesidad de comprar una nueva, ¿para qué quieres la vieja, no? Yo siempre digo, si tienes sitio para lo que no necesitas, hasta ahí puedo aceptarlo. Pero una vez que me llamas porque no tienes sitio para lo realmente importante, ¿por qué guardas lo que no lo es? Entonces, es cierto que a veces es un conflicto de intereses y yo siempre les digo, bueno, como vamos a tener esta duda aquí y tú ahora mismo no estás en el momento, porque evidentemente no todo el mundo está en el momento de descartar cosas, porque también, oye, tenemos un bagaje y venimos de una posguerra y venimos de pasar hambre y evidentemente hay gente que el tirar ciertas cosas pues les produce mucha angustia. Entonces, a ese tipo de personas yo le digo, aprovecha el espacio útil y lo que no necesitas, guárdalo en los altillos, en los cajones de más abajo, haz una caja para las cosas de menos uso, incluso hay gente que le funciona el ponerle una fecha de caducidad, una caja de autodestrucción, ¿no? Si en un año no la abrí, ya no la voy a abrir, o sea, la voy a tirar directamente. Y hay gente que le funciona eso. Entonces, bueno, hay otra forma más de adaptarme, ¿no? Intento personalizar el método, igual que hay gente que tengo que darle como órdenes más directas y hay gente que a través del humor le funciona mejor. Hay gente que aguanta una sesión de 2 horas y ya tiene que parar y necesita ir a darse un paseo. Hay gente que no puede estar delante, que es como, al final para conseguir orden tienes que crear un desorden. Por ejemplo, un armario, vaciamos todo encima de la cama y hay gente que ve eso y hace... Pero
Entonces en ese momento le digo, vale, vete un ratito a leer un libro, tal, yo te lo voy a poner perfecto para que cuando vuelvas veas realmente el por qué estamos haciendo esto. Entonces, bueno, nos adaptamos. Qué importante es, me parece, pues hacer visible, ¿no? O, por ejemplo, la caja de autodestrucción, como aterrizar realmente propuestas que sean útiles, y yo creo que esa puede ayudar a muchísima gente. De hecho, estábamos hablando de la importancia quizás de esos recuerdos. Cuando tenemos objetos, que igual hay personas que tienen muchas cosas en casa a las que quizás le tengan un apego especial. ¿Cómo lidiar con ese apego de ese objeto cuando sabes que igual hay cosas que deberías tirar, pero sabes que si tiras, bueno, vas a tener esa culpa igual de haberlo tirado porque le tenías apego al objeto? ¿Cómo gestionar eso? Yo para mí, si realmente hay un apego emocional, y el apego es positivo, porque a veces tenemos un apego negativo, o a veces tenemos un apego simplemente porque es una herencia y qué pensaría mi abuela si lo tiro, yo en ese caso diría, bueno, pues lo quieres mantener, vale, pero lo mismo para el altillo. Y si realmente es algo que a ti te hace, que te aporta, que muchas veces tenemos fotos en los cajones con llaves y mecheros encima, pues no, si realmente te aporta, vamos a ponerlo a la vista, pero que tú lo puedas disfrutar en el día a día, no tenerlo ahí guardado. Entonces yo a las cosas, aunque sean materiales, yo les doy su valor y les doy su sitio de valor. Si no, pues me da igual, lo guardamos en un altillo. Y luego también, no, o sea, yo a veces digo tirar y en realidad es descartar. Y descartar puede ser donar, puede ser regalar a algún amigo que lo necesite, alguna asociación para una subasta. O sea, hay 1000 opciones. Y hay gente que también eso le beneficia, porque dices que si yo lo hiciera me sentiría mal por tirar todo esto, pero como sé que va a otra persona a aprovecharse, pues también le alivia un poco y le facilita el proceso. Entonces, bueno. Y luego a la hora de las personas que dentro de su hogar, por ejemplo, tienen espacios multifuncionales, por ejemplo, hay mucha gente que comparte oficina y habitación porque no tiene otro lugar. ¿Cómo podríamos diferenciar esa zona? Es decir, ¿deberíamos diferenciar espacio de trabajo de espacio de dormitorio? ¿Podríamos mezclar todo y aún así mantener un orden que nos mantenga una estabilidad mental funcional en ese momento? ¿Cómo deberíamos gestionarlo? Ahí ya depende del caso. Hay gente que le funciona separarlo físicamente, o sea, poner un biombo o incluso cambiar la iluminación. Yo sí que considero que es más que físico, es el chip. De ahora estoy en momento oficina y ahora estoy en momento descanso. Es cierto que lo ideal es no mezclar y sobre todo sí que en la zona de despacho pues tener los papeles del despacho, del trabajo y no tener los de la familia, pero simplemente practicidad, o sea, porque después viene tu mujer, te pide cualquier cosa y tú estás trabajando, oye, pues que no se tenga que meter por en medio. Pero es más que nada el chip, sí, más que físicamente. Hay una parte del trabajo, o de creo que los clientes, no sé si es una parte que tú abordes, que me parece muy interesante y es todas las pertenencias de una persona que acaba de fallecer, gestionar todos estos enseres. ¿Qué nos podrías contar de esta experiencia? Porque me parece algo como muy profundo, ¿no? Sí, es una parte del trabajo que quizás es la menos obvia porque al final parece que todos simplemente ordenamos armarios y demás, y sí hay una parte que es la de ayudar a las personas a retirar todas esas cosas. Es un momento complicado, no todo el mundo lo lleva de la misma manera y a veces pues hay como cierta prisa, pues porque el piso se va a vender o porque es un piso que estaba en alquiler y hay que vaciarlo porque entran los dueños. Entonces, bueno, yo un poco intento lo mismo, ¿no? Conocer bien a la persona, saber cómo podemos abordar el tema, si desde el acompañamiento profundo y el llorar juntos, que a mí eso no me importa, si tenemos que llorar y yo le acompaño en eso y con tal de reconfortarle al final, porque yo también soy una persona, me refiero, es un momento difícil y a veces también pues empatizo mucho y hay otra gente que al final acabamos normalmente, suele ser así, hay alguna lágrima, pero yo intento que haya más risas y más homenaje y bueno, que al final pues oye, pasas por ese momento, pero
también tuviste la suerte de acompañar a esa persona muchas veces, ¿no? A veces es una herencia de alguien que no conoces y es como, bueno, pues vamos mucho más rápido, pero si es alguien que conoces y que a lo mejor es reciente, pues no sé, es delicado, pero sacamos el lado positivo y las cosas al final, también es cierto que en esos casos el apego es mucho más complicado y hay que abordarlo de una manera diferente, que no todo el mundo está preparado para tirar todo en ese momento, ni para donar, y hay ciertas cosas que a veces dices tú, pues lo menos pensado es lo que más valor tiene para esa persona, entonces hay que ser mucho más delicado en ese sentido, pero bueno, es un trabajo que también nos agradece mucho y yo, la verdad, feliz. ¿Hay algún momento durante toda tu trayectoria en este tipo de situaciones que están tan cargadas de emoción y de sentimiento que te hayan marcado a ti a nivel personal, que te haya creado a ti un punto de inflexión en tu vida y en tu trabajo? Hay una persona que además grabé un vídeo porque ella me lo pidió. Yo ese día, a veces por la mañana en mi cuenta de Instagram, pues digo, bueno, pues hoy voy a hacer no sé qué y voy a hacer no sé cuánto. Y esa mañana yo dije, bueno, voy a hacer un trabajo muy especial. Y después de hacer el trabajo, ella vio el vídeo por la noche y me dijo, oye Ana, tienes total libertad para hablar de esto porque yo creo que puede ayudar a mucha gente. En este caso era una persona que había perdido a su pareja por un accidente de tráfico. Y lo pienso muchas veces y me acuerdo mucho de ella y fue un momento precioso porque nos reímos muchísimo contando anécdotas y hablando pues eso, de lo que nos transmite cada prenda y cada cosa que tenía y a veces sí, pienso mucho en ella y en él porque la vida es así, o sea, hoy estás aquí, mañana no estás y hay que vivirla y hay que disfrutarla y hay que hacer disfrutar a los demás. Muchas veces cuando miramos eso, nuestro hogar, nuestro armario, simplemente vemos objetos, pero realmente cada objeto que vemos tiene una historia detrás, siempre lo vamos a asociar a personas, a momentos, a amigos, familiares. Entonces realmente en tu trabajo estás organizando historias, organizando momentos. Entonces, ¿tienes alguna historia también que te haya divertido, que hayas contado, que durante todo ese trayecto dijeras, pues prendas que se te hayan quedado en la cabeza? Tendría que pensar. Es cierto que a veces me hace gracia porque me estoy acordando de la persona. Evidentemente en cada casa pues hay de todo, ¿no? Y recuerdo una vez que tenía como unas prendas así, pues más picaronas, digamos. Y recuerdo que salió un momento porque tenía que hablar por teléfono y cuando volvió y me vio como que ya le había creado una cajita para todas esas prendas y como que se puso, recuerdo como verla muy muy colorada y decir, Dios, pero esto te lo quería ocultar, quería hacerlo cuando tú no estuvieras y tal. Y ese momento fue muy divertido porque al final luego acabamos riéndonos en plan, pero si cada uno tiene de todo en su casa, entonces al final es cierto que es delicado que yo voy abriendo pues cajón por cajón y a veces pues eso, aparecen cosas que no te esperas, pero es muy divertido, sí. Y sobre todo cuando la gente encuentra cosas que llevaba mucho tiempo buscando y entonces ahí es como ¡oh! Tal, y va y sale corriendo y se le enseña a toda la familia, ¿os acordáis de esto que llevamos 3 meses buscándolo? Entonces bueno, también pasan así anécdotas chulas, sí. ¿Y cómo es el vínculo? Antes nos contabas, nos hacías como ese paralelismo quizás para que lo entendiésemos un poco más fácil con un psicólogo, ¿no? Y entonces, claro, en esto que nos comentabas ahora entiendo que también es muy importante la relación o el vínculo que haya con esa persona, ese cliente, ¿no? Para ver lo que nos decías antes, si puede estar o no contigo en esa parte del proceso, si quiere simplemente ver el inicio y el fin. ¿Cómo es de importante, no sé si tenéis que trabajar o esa relación, o cómo generar esa relación con la persona? Bueno, a mí me gusta mucho la psicología, entonces ya es como un poco intrínseco en mí el intentar formarme para saber llegar mejor a esa persona. También es cierto que yo hice un curso de organización holística, también un poco pues para conocer, ir un poquito más allá. Para mí es fundamental, es que para mí mi trabajo, si hay alguien que me dice, no, simplemente yo voy a estar, vente a las 9, te abre la asistenta y lo haces, hay ciertos casos en los que los puedo hacer y hay ciertos casos en los que digo que no. Esto es algo que me costó mucho aprenderlo, pero realmente es un trabajo que no me satisface. Entonces, ni me satisface a mí, ni luego el cliente, ni sé que va a durar. Y a mí, al final,
los de marketing o los de ventas me dirán, bueno, pues que al final un trabajo es ganar dinero y entonces cuanto más repitan, mejor. En mi caso no, o sea, yo mientras me dé para vivir, lo mío es ayudar, no es sacarle dinero a la gente. Yo podría ponértelo bonito, sé que dentro de 2 semanas lo vas a tener mal y que me vas a tener que volver a llamar, pero a mí esos trabajos no me gustan y cuando falta ese vínculo suele ser por eso y ahí suelo decir que no. Nos decías ahora que realizaste un curso, lo hablábamos antes de empezar a grabar. Curso de organizador, organizadora, puede llegar a impactar cuando lo escuchamos por primera vez. ¿Qué tipo de cursos existen? ¿Son oficiales? ¿No son oficiales? ¿Cómo empezaste en este mundo que nos contabas antes? Bueno, yo hice un curso de organización holística. Es cierto que luego es muy autodidacta la profesión porque aún es muy nueva, no hay nada oficial. Yo estoy en AOPE, que es la Asociación de Organizadores Profesionales de España, y estamos luchando porque se nos abra ahí un huequito en la educación, pero bueno, evidentemente es una profesión que lleva como 20 años en España, aún es muy nueva, somos pocas y pocos, casi todas mujeres, y bueno, hay pocos cursos y esto sobre todo viene de Brasil, de Estados Unidos. La que más se conoce es Marie Kondo, que es como la gurú, la que sacó más programas en la tele y libros, pero en España aún estamos arrancando, sí. ¿Qué opinión tienes de Marie Kondo y cuáles podrían ser, digamos, 3 aprendizajes que nos puede dejar? Marie Kondo puso la profesión en boca de todos y entonces eso evidentemente se lo tenemos que agradecer muchísimo porque puso de moda el orden. Es cierto que ella viene de una cultura oriental y al final nosotros tenemos una cultura pues mucho más consumista y valoramos mucho, tenemos mucho apego a las cosas. Entonces, bueno, en ese sentido no estoy tan de acuerdo. Es cierto que también hubo una frase muy famosa de ella que dijo como que con su tercer hijo que no conseguía mantener el orden. Al final estaba sacando un libro, entonces si lees entre líneas, pues todo lo que había hablado de orden ya estaba vendido en sus libros anteriores, entonces tenía que hablar de algo más. Y para mí fue una campaña de marketing, pero bueno, nos hizo mucho favor y hay un método que se llama el método Kondo, que es de doblado vertical. Y eso a nivel orden es increíble. Seguro que no sabéis ni lo que hablo, ¿no? Si nos lo puedes desarrollar, vale, lo pues, agradecemos. por ejemplo, cuando tú tienes una balda que es muy profunda y a veces pones una torre de camisetas delante, luego al final atrás no hay nada o se te caen para atrás y esas quedan ahí olvidadas. Entonces, ella introdujo, hizo más famoso el doblado vertical, que es que tú uses cestas y dobles las camisetas en vertical y así aprovechas el fondo del cajón. Entonces tú simplemente sacas la cesta, me estás poniendo cara como de a ver si lo visualizo bien. A ver si lo veo, sí. Sí. Pues nada, tú imagínate, pues se llama cajonizar también en este caso. Por ejemplo, si tienes una balda, lo pones en una cesta y así es como si sacaras y metieras el cajón y ves realmente todo lo que tienes. Y al final sacas una camiseta y las otras se quedan bien dobladas. No es como cuando tienes la torre que si sacas la de abajo, las otras ya no van a quedar igual o tal. Entonces, bueno, en ese sentido, o para aprovechar el hueco en los cajones sin cesta, también se puede poner en vertical. Los juguetes de los niños para facilitarles, porque a veces si apilamos, ellos no tienen fuerza para sacarlo de abajo. Entonces, si lo ponemos en vertical de esta forma, ellos pueden sacar cualquier cosa de cualquier espacio. Y en ese sentido introdujo una novedad, digamos, para la gran mayoría de la población, que está muy bien. Ya os enseñaré algunas cosas. ¿Cómo podemos empezar a investigar sobre esto? Es decir, si queremos llevarlo a la práctica, ya a nivel personal, ¿cómo podemos investigarlo? Bueno, yo intento subir vídeos y fotos tanto a Instagram, a Orden y Creatividad, como a mi página web, que es igual, ordenycreatividad.com, y además hay mucha gente que me lo dice, porque en la página web tengo como unos deslizables que se ve el antes y el después, y hay gente que le da muchísimas ideas, dice, pero si mi casa es como el antes, y digo, bueno, pues ya sabes cómo puede ser el después si te pones un poco a ello. Entonces ahí hay muchas ideas, sí. ¿Y hay algún método, alguna forma, no sé si con este propio método, para que no se nos arruguen tanto la ropa? Porque es cierto que en esas torres de ropa que montamos muchas veces pues tenemos la camiseta arrugada, etcétera, etcétera, el pantalón.
A veces, depende de la cantidad de ropa que tengas, hay gente que me dice, pero en serio, ¿tú eres capaz de hacer eso? Yo las camisetas las cuelgo. Es la mejor forma de que no se arruguen, porque no tengo tanta ropa, entonces tengo barra suficiente para colgarlas. Pero si no, el doblado vertical viene genial, porque al final no tienes que andar sacando con tanto cuidado, sino que todo está bien doblado, y es simplemente la camiseta doblada de forma tradicional, una doblez más. No hay que darle demasiadas vueltas ni nada. Es lo que te iba a preguntar ahora, a nivel eficiencia de tiempo, porque hay gente que dice, yo es que tengo que doblarlo rápido, lo meto ahí porque no tengo tiempo para más. ¿Cómo es la diferencia? Ninguna, ¿Es lo mismo? Ninguna, de verdad. O sea, es una doblez más, ¿cuánto puedes tardar en una doblez más? Tardas más en levantar la pila, sacar la camiseta, que la otra no se arrugue, tal, al final tardas más. Entonces, ninguna. Y de hecho hay muchísimas metodologías para doblar ropa, incluso para... una vez grabé un vídeo con 20 formas de doblar calcetines. Y al final, cuando ya lo tenía grabado, dije, pero ¿yo para qué le voy a enseñar esto a la gente? ¿Para meterle presión? O sea, no, le voy a enseñar las 3 formas que yo uso yo, según el tipo de calcetín. Y ya está. A mí me gusta, o sea, yo soy una persona muy práctica y a mí no me gusta hacerle perder el tiempo a nadie. O sea, yo voy a lo que queda bien y a lo que es práctico, ya está. Y a nivel de espacio, utilizamos el mismo también, tanto en la montaña como en el vertical. Menos porque aprovechas el fondo. Sí, hay veces que desaprovechas la altura, incluso podemos poner una balda más, o sea que además aprovechas más. Sí, normalmente aprovechas más. Y ahora nos contabas, por ejemplo, esos 20 formas de doblar calcetines. ¿Cuál sería quizás la mejor, las mejores, las que puedes recomendar de hacerlo? Depende de cada prenda. Para mí, por ejemplo, las camisetas en doblado vertical, si no las puedes colgar, en doblado vertical sin duda. Los pantalones, no soporto los pantaloneros, me parecen una pérdida de espacio. Yo los cuelgo en perchas también, y los que se arrugan más, y los vaqueros también, en doblado vertical. Es muy fácil, de verdad, que es muy fácil. Se arruga menos la ropa y al final te aguanta mejor y te caben más, o sea que para mí es lo ideal. Y luego los calcetines, en vez de hacer bola, porque al final te ocupan mucho más en el cajón, se pueden doblar con la misma técnica, pero planitos. Y entonces te van a caber muchos más. Es un poco difícil de explicar sin poner una imagen, pero ponemos la imagen y si no, que vayan a tu Instagram o a tu página web, exacto, que seguro que ponemos la pueden imagen ver. y para quien lo escuche, pues nada, que entre en el lista. Pues antes de ir a nuestro bloque final, nos gustaría preguntarte qué consejo final realmente le darías a la audiencia que quiere empezar a tener orden y limpieza en su hogar, en su oficina y en su vida en general. Si hay mucha gente conviviendo, sobre todo eso, comunicación. Vamos a plantear cuáles son los mínimos de esta casa y cuáles son los mínimos y máximos personales. Y luego, día a día, poquito a poco, o si estamos ya muy bloqueados, lo que os decía antes, una bolsa, una cesta, vaciamos todo y vamos sacando poquito a poco. A la hora de ordenar, pues si yo veo algo, entro en una habitación y veo algo que no es de allí, acostumbrarnos. Vale, pues venga, pues ahora que voy al baño, pues ya me llevo la colonia que quedó aquí de echársela al niño. Pasitos pequeñitos, pero que realmente a la larga funcionan, para que no se agobien mucho, que ya bastante nos agobian eso, las redes sociales. Estupendo, Ana. Pues yo creo que personalmente nos llevamos mucho a aprender. Falta ponerlo en práctica, pero lo haremos. Te llamaremos y te diremos, mira, está todo perfecto. Claro, me encanta, de verdad, cuando a veces ven un vídeo mío y me dicen, oye, que aprendí esto, ¿qué te parece? Y yo, perfecto, mandarme fotos, me encanta, o sea que genial. Pues vamos a volver, si te parece ahora, a las preguntas ya del final y a esas cartas. Venga. Si te Perfecto. parece, ¿vale? Entonces, las 3 preguntas clásicas que hacemos siempre están relacionadas con presente, pasado y futuro. Y entonces la primera pregunta que te quiero hacer, Ana, sería respecto a tu pasado, ¿cuál sería quizás ese hecho o ese acontecimiento que te ha marcado más para ser la persona que eres hoy? No lo sé, he tenido una vida de muchos altibajos. No sabría decir. Es que no sabría decir. No hay uno por encima de otro que diga, o sea, evidentemente la maternidad pues creo que nos cambia a todos. El estar viviendo en el extranjero también me marcó bastante. Mi infancia, que tuve una infancia muy bonita y es como lo que quiero transmitir a mi hijo y a los niños, por ejemplo, cuando doy talleres. No sé,
un poco así. Pues vámonos al presente, si te parece. Venga. Y en el día a día, ¿qué es esa actividad o esa acción que más disfrutas, que te levantas con ganas de hacer, que te da energía para el resto del día? Voy a quedar fatal, pero voy a decir trabajar. Me encanta. Es cierto que evidentemente soy autónoma y y tiene sus partes negativas, pero yo también egoístamente, cada vez que alguien me llama y me dice, es que te necesito, y es como, me necesitas, vamos ahí, a ver qué nos depara hoy el día. Y yo lo disfruto mucho. También estar con mi hijo, que si no, evidentemente, no sería una realidad. Pero yo creo que hay que tener hobbies, pero también si podemos disfrutar de nuestro trabajo, para mí es una suerte. Tal cual. Pues vámonos entonces al futuro y la pregunta aquí está, ¿en cuál sería ese objetivo? ¿Es una meta que quizás tengas presente y que te gustaría conseguir en los próximos años? Pues yo trabajar de ayudar a las personas en general, tanto a través del orden como a lo mejor a través de otras cosas. Ahora voy a celebrar el 3er aniversario de la empresa, que nunca hice ni una fiesta ni nada, y estoy preparando unos talleres, pues bueno, para salir un poco de la rutina de la vida y yo qué sé, pues eso, ayudar a la gente, me gusta. Genial, Ana. Pues si te parece, es el momento de volver a esas 3 Venga. cartas del Dixit que cogimos al principio y nos gustaría que las vieras, las enseñaras a cámara y escogieras una de ellas para contar una historia de todo lo que hemos charlado, todo lo que nos has contado y un poco relacionarla con todo esto que hemos hablado. Vale, pues tenemos esta, que es como bueno, un desierto ahí con las diferentes lunas y bueno, no sé si se va a ver. Luego tenemos esta que hay como cuadros de diferentes estilos, unos como más realistas y otros, pues eso, una casita con la luna, que esa podría estar bien. Y luego hay esta, que es un árbol con unos, en medio de unos edificios de una ciudad. Yo creo que me voy a quedar con esta, es como muy obvio yo creo, pero al final es eso, es buscar un poco de luz entre la oscuridad y el volver a la naturaleza y al disfrutar. Para mí mi profesión, perdón por darle al micro, para mí mi profesión es darle naturalidad y darle tiempo a las cosas que realmente son importantes y por ejemplo para mí pues la naturaleza es fundamental, así que un poco de verde entre tanto cemento me parece que... Estupendo, Ana, pues qué bien y cuánta luz, ¿no? También pues desprende un poco todo lo que hemos hablado, también relacionado con la parte psicológica que nos comentabas, ese bienestar. Vamos a cerrar, si te parece, con la regadera, que es el símbolo de Equipo Laura, y te queríamos invitar, como a todas las personas que nos acompañan, a dejarnos pues una frase o una palabra, si te apetece, que tú, bueno, pues tienes por ahí, está un poco ya completa, pero si buscas un... Sí. Bueno, yo soy seguidora del podcast y me hace como ilusión ver a toda la gente que además, que algunos pues yo ya era seguidora de antes, otros los conocía, así que me hace mucha ilusión firmarla. Te dejo por ahí. Venga, os voy a poner, va a ser un poco, bueno, os voy a poner el nombre de la empresa, porque para mí el orden no está reñido con la creatividad, así que creo que hay que tener un poquito de todo en la vida y eso va, orden y creatividad. Genial. Pues nada, mientras escribes ese bonito mensaje ahí de orden y creatividad, dándole a entender a la gente que el orden no significa algo fijo y rígido, sino que puede estar lleno de creatividad. Darte las gracias por venir, por acompañarnos en este episodio. Y nada, aquí lo cerramos. Gracias por compartir con nosotros todo tu campo de expertise. Y para cerrar, simplemente decir que el equipo es la llave del éxito.